Todos los días informamos los datos de los nuevos contagiados, de la situación de las camas UTI, de los nuevos fallecimientos. Nuestro programa se inicia minutos después que el Ministerio de Salud da a conocer, una casualidad, justamente esta información. Estamos en comunicación con Jorge Aliaga, él es físico, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, de Hurlingham. Jorge Edgardo Chini te saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. No, por favor. Jorge, en principio, vos hablás de que los últimos 2 o 3 días los casos han dejado de bajar, bueno, más allá de la situación puntual que tiene que ver con Córdoba, que estaría bueno también que te refieras, porque marcás que se están cargando los datos demasiado demorados. Quisiera que ampliaras para conocer un poco más y entender un poco más qué implican estas conclusiones que vos sacás. Sí, bueno, mira, el problema que hay con lo que se reporta todos los días en los partes y que cuesta a veces comunicar es que lo que se indica es lo que se cargó en el sistema nacional, lo que cada efector, se llama, es decir, cada clínica, cada hospital, cada laboratorio, cargó en las últimas 24 horas. No es lo que pasó en las últimas 24 horas. Sí. Entonces, eso te genera una pequeña distorsión, porque te lo diría así, cuando los problemitas que pueden estar ocurriendo burocráticos en todo el país son más o menos, digamos, aleatorios, es decir, podrían ocurrir el más, el menos, más o menos distribuidos igual, te pone un poquito de borroneo en los números, digamos, pero no es grave porque se compensan a la larga. Cuando tenés algún efecto, por alguna razón que sea, suponete que, no sé, localmente hubo un problema con el servidor y durante 2 días no cargaron, entonces eso te genera un problema que ya no es, digamos, como podría ser un borroneo, un ruido, sino que te genera de golpe 2 o 3 días que vos decís, uy, mira, hay menos casos, y de golpe 2 o 3 días después que aparecen todos esos casos juntos, que no es que en realidad no existían, es simplemente que estaban en una pila de papel y no se habían cargado. Entonces, por ejemplo, cuando vos mirás ahora la curva de lo que cargó Córdoba digamos, a lo largo del tiempo, vos ves que para el 20 de julio hubo unos días, una semana, que de golpe pegó una bajada muy grande, que venía bajando suave y pegó una bajada muy grande. Y después, la semana siguiente, pegó una subida muy grande. Entonces, claro, vos esos días, los días en general cuando bajan, a nadie le llama la atención. Cuando suben, uno dice, subieron, y ahí presta atención. Entonces, claro, cuando vos Córdoba mirás esa semana posterior a la que era tan baja, vos decís, uy, mirá, están subiendo. Pero en realidad, cuando ves la película completa, ves que en realidad venía bajando suavemente y ahora sigue bajando suavemente. En el medio que hizo, pegó una bajada grande y una subida grande. Es decir, como una pequeña oscilación que probablemente haya sido simplemente algún problema burocrático, que ya te digo, no sé cuál será. Seguramente debe ser probablemente en Córdoba capital, porque, viste, si fuera algún pueblo chico no generaría una distorsión muy grande de números. Tiene que ser algún lugar que tenga un volumen de carga medianamente centralizado como para que pueda haber generado un efecto así. Jorge, nosotros diariamente, todos los días, desde que empezó, prácticamente desde que empezamos este ciclo aquí en Radio Cooperativa el año pasado, arrancamos con el tema de la pandemia, y siempre hemos marcado esto que vos decías, ¿no? Que los últimos datos no implican, siempre decimos incluso, y lo voy a decir de nuevo ahora, que hablamos de personas, de nombres y apellidos, ¿no? De seres humanos, con historias de vida y con seres queridos que están sufriendo, porque no son datos estadísticos numerológicos, ¿no? Pero digo, siempre decimos, Jorge, que esto que vos resaltabas recién, incluso suelo agregar que el parámetro está más cerca de tener una idea más cercana a lo que está ocurriendo los días miércoles o los días jueves que los días lunes o los días martes, ¿no? Sí, que hay que tomar los datos, por supuesto, pero con yo te diría que en cierta realidad reserva. Es como una especie de variación, donde sábado y domingo tenés lo más bajo y miércoles y jueves tenés lo más alto. Y en el medio
va fluctuando y como que todo el promedio es más representativo. Cuando vos mirás la base de datos, que ahí está la información de cuándo el caso se confirmó o en el caso de los fallecimientos, cuándo la persona falleció, vos ves que esas curvas no tienen esas oscilaciones de sábado y domingo, porque la gente se enferma y fallece el día que le toca, no el día que se carga el dato. Entonces, por ejemplo, ayer se reportaron 51 fallecidos. Está claro que ayer no fallecieron. Cuando sepamos cuántas personas fallecieron ayer, vas a ver que no hubo 51 fallecidos. Seguramente debe haber habido un número mucho más cercano a entre 180 y 220, por decir algo. Seguramente. Que eso que va a ocurrir, y bueno, en los próximos días, hoy por ejemplo tuvimos un número ya bastante más alto, que compensa seguramente lo que no se cargó ayer. Vos sabés que, digo, está bueno que vos también hagas estas salvedades. Yo creo que también debe haber algún peso político dando vuelta, lamentablemente, también tomando nota de muchas otras cuestiones que han venido sucediendo. También es cierto que, y se los digo cada vez que entrevisto a algún funcionario público con responsabilidad, han tenido que hacer un posgrado en lo que tiene que ver con desempeñar este tipo de funciones, ¿no? En una situación de pandemia. Ahora, mi pregunta central, final, si querés, Jorge, tiene que ver con recurrir a tu rol de físico investigador y además tu posibilidad de estar cerca de aquellos que te dan una información que por ahí no difunden de manera oficial, pero pueden trasladártela a vos en compartirla y estudiar la situación. Digo, que por eso te hablaba yo de las conclusiones. ¿Vos entendés que hoy, ante esta situación, ante esta carrera más que olímpica que estamos viviendo de los próximos 20 días, 30 días, 15 días, entre el plan de vacunación y el tema de la nueva cepa, los datos hoy por hoy son para preocuparse, deberían ser mayores? ¿Prevés que puede esta línea, este punto de inflexión, acrecentarse en lo que tiene que ver con la cantidad de fallecimientos, en los datos que nos van a dar el Ministerio de Salud en las próximas jornadas? Mira, a ver, nosotros hemos venido desde, en el AMBA te hablo fundamentalmente, ¿no? Desde el 22 al 30 de mayo, que fue la última vez que hubo una restricción de cierres, digamos. A partir de ahí hubo siempre más movilidad. Vos mirás, el uso de la tarjeta sube, el movimiento de los celulares, siempre volvió a aumentar la movilidad. En un momento donde el clima es el más complicado para esta enfermedad, porque ya se sabe que al estar más frío, la gente está más tiempo encerrado, menos ventilado y hay más contagios. Eso ha pasado en todo el mundo. Entonces, si en ese contexto, donde vos tenés menos restricciones y más movilidad, y un clima que no te ayuda, los casos, aunque sea lentamente, van bajando, la única cosa que claramente ha ido cambiando para que ayude a bajar es el avance de la vacunación. No hay ninguna otra cosa que explique, no hay que de golpe la gente, por ejemplo, se mueve más, pero ha aprendido a cuidarse tanto más en los últimos meses que compensa. No es así. Y lo que ha cambiado muy fuertemente seguramente es el avance de la vacunación. Ahora, como vos bien decís, ahora va a entrar a jugar en algún momento mayoritariamente un jugador nuevo, que es que la variante Delta es más contagiosa. Eso lo que hace es lo que se llamó en algún momento el número R, la contagiosidad, es decir, te aumenta la cantidad de personas en promedio que termina contagiando y la persona que se contagió. Y eso te vuelve a subir, entre otras cosas, por ejemplo, el porcentaje de población que tenés que tener inmunizada para que la epidemia se te apague. Es decir, nosotros con las variantes que teníamos hasta ahora estábamos ya cerca de llegar a ese umbral. Ahora necesitamos más población y más dosis. Fíjate, por ejemplo, nosotros estamos más del 70% muy bien en arriba de 30 años y estamos ya en 55% en el último grupo que se sumó a la vacunación, que es de 18 a 29, que son números altos comparado con, por ejemplo, lo que se logra en algunos estados de Estados Unidos, donde hay serios problemas para convencer a la población. Ahora, los menores de 18, por ejemplo, todavía, recién ahora se va a empezar a vacunar a algún grupo de riesgo, pero es un porcentaje grande de la población de los menores de 18. Si de golpe, por ejemplo, el gobierno de la ciudad decide que elimina las restricciones de
separación, por ejemplo, en los colegios o en algunas oficinas y demás, y junta más gente en un contexto donde está juntando, por ejemplo, adolescentes que no están vacunados, en un contexto donde se empieza a circular la variante Delta, que es más contagiosa, eso te puede generar un aumento de contagios. Ahora vos me decís, bueno, contagios de adolescentes que la mayoría va a terminar siendo asintomático leve y no pasa nada. Probablemente sea así. Ahora, el problema es que eso eleva el nivel de contagios y se empieza a contagiar gente mayor, aún estando vacunada, porque la vacuna no es 100% eficaz. Entonces, aunque sea 85 o 90% eficaz, ese 10% que queda, cuando hay mucha circulación vial, se termina enfermando y algunas de esas personas van a terminar falleciendo. Entonces, ese es el peligro. El peligro es que todavía no estamos, digamos, en condiciones de vacunación suficientemente avanzadas como para seguir normalizando actividades y como para seguir generando más movilidad y más riesgos. O sea, con lo que Clarísimo, tenemos es Jorge. bastante. Clarísimo, y nos quedamos con este último concepto, ¿eh? Jorge, te mandamos un abrazo grande, que termine muy bien el día. Gracias a ustedes, hasta luego. Jorge Aliaga, físico, secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham, pasó por aquí, por Estado de Alerta, pasó por aquí, por la radio cooperativa.